Samael Aun Weor. El gran receptor de la luz cósmica, el rey del mundo, Melquisedec, atrae, atrapa y distribuye en forma compasiva, la conciencia liberada en los duros procesos vividos por el iniciado en la muerte mística, nacimiento segundo y sacrificio por la humanidad. Lo que significa que el producto final de un trabajo esotérico convertido en luz, es siempre para el rey del mundo un hermoso botín de guerra que él sabe aprovechar muy bien, continúa diciéndonos el maestro. Melquisedec, en nosotros y por nosotros, como señor de esta morada planetaria en que vivimos, pone en movimiento al apresurador, que está por encima de ellos, los regidores de los aeones y del destino, y los hace girar en círculos, velozmente. Esto quiere decir que acelera nuestra autorrealización íntima que es siempre posible a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, negociaciones y perdón. Por ello será que Melquisedec puede responder, y de hecho lo hace, por todas las almas de nuestro mundo. Obviamente, aquellas almas que no han elegido la vía de la autorrealización íntima, sufrirán estas purificaciones de un modo colectivo. He ahí por qué se le llama el gran receptor y purificador de la luz. No está de más decir que si somos llamados a la presencia del gran receptor, nuestro viaje será en espiral. El rey del mundo está en relación con las ideas de todos los que dirigen los destinos de la humanidad. Reyes, zares, jefes guerreros, grandes sacerdotes, sabios hombres poderosos. Conoce sus interiores y sus planes. Si agradan a Dios, el rey del mundo los favorecerá con su ayuda sobrenatural. Si desagradan a Dios, el rey provocará su fracaso. Fernando Ossendowski. Bestias, hombres y dioses. Del moldeado de las almas de los hombres. Las siguientes líneas del Pistis Sophia, en palabras del Maestro Jesús, terminan de ilustrarnos los trabajos que el Rey del mundo realiza para el moldeado de las almas de los hombres. Y Melquisedec, el receptor de la luz, purificó esos poderes y llevó su luz al tesoro de la luz en tanto que los servidores de todos los arcontes juntaban toda la materia de todos ellos. Y los servidores de los regidores del destino. Y los servidores de la esfera que está debajo de los aeones la toman y la moldean en almas de hombres y ganado y reptiles y bestias salvajes y pájaros y las envían abajo, al mundo de la humanidad. Mientras la luz se suma al tesoro de la luz a través de Melquisedec, toda la materia restante es reunida por los arcontes de la ley, bajo la dirección de Melquisedec, para moldear con ella a las nuevas almas elementales. Esta puede ser una afirmación de que los animales, incluyendo al mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre, constituyen un desecho divino con la posibilidad de transformarse de nuevo en un dios. Al respecto de esto dice el maestro Samael. Melquisedec, el genio de la tierra, una y otra vez debe purificar los poderes de este mundo con sacrificios y transformaciones terribles. Una paralela correcta nos indica que dentro del microcosmos hombre debe ocurrir lo mismo cuando se quiera llegar a la autorrealización íntima del ser. Aquellos que han realizado la gran obra la presentan a los receptores de Melquisedec. Esos que han realizado la gran obra ingresan a la orden sagrada de Melquisedec. Con la muerte del yo, desciende al inframundo la materia grosera, y asciende al ser la luz de la conciencia, cristalizando esta última en la bendita piedra filosofal que es lo mismo que decir en cada uno de nos, la conquista del tesoro de la luz. Debemos convertirnos en sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, como él, nos convertimos en obreros del logo solar. Veamos entonces qué dicen de Melquisedec los textos de Nag Hammadi, según traducción del estudio de Virgera Pearson aparecida en The Nag Hammadi Library, versión de James M. Robinson. Apocalipsis de Melquisedec. Este tratado es la única escritura del conjunto de Nag Hammadi que presenta, o incluso que nombra, al misterioso sacerdote del Dios más alto encontrado por el patriarca Abraham, de acuerdo al Génesis 14:18. Su título está parcialmente conservado en uno de los fragmentos superiores de la página 1 en el Códice Noveno. Desafortunadamente, este códice está en bastante mal estado de conservación. Solo 19 líneas de texto, de aproximadamente 745, del Tratado Melquisedec están del todo conservadas, y menos del 50% del texto total es recuperable incluso por medios de restauración conjetural. De este modo, al no haber otra copia existente a ese tratado, solo es posible obtener un retrato imperfecto de su contenido, y lo que ha sido conservado es susceptible de más de una interpretación. El siguiente sumario debe ser leído con estas reservas mentales. En términos de género literario, este tratado es un apocalipsis, específicamente, un apocalipsis de Melquisedec. Contiene revelaciones efectuadas por mediación divina a Melquisedec, quien las comunica a unos pocos privilegiados. El tratado consiste en tres partes principales. 1.
1:14, el tratado aparentemente comienza con una breve invocación dirigida por Melquisedec a Jesucristo, pero es rápidamente seguido por una tercera revelación dirigida a Melquisedec por un informante celestial cuyo nombre ha sido restaurado como Gamaliel. Una parte importante de esta presentación, dirigida al sacerdote del Dios más alto, es una profecía sobre el ministerio, muerte y resurrección del Salvador, Jesucristo. También contiene un destacable pasaje que predice la llegada de herejes que negarán la realidad física de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. El mismo Melquisedec desempeña un papel en esta revelación, para un futuro oficio como alto sacerdote que es profetizado para él. Una profecía sobre el triunfo final sobre la muerte concluye esta primera revelación. 2:14-18, Melquisedec entonces se eleva con regocijo, y realiza varias acciones rituales que proveerán para nosotros algunas directrices acerca de la tradición ritual de la comunidad para la cual están destinados estos escritos. Plegarias de acción de gracias, bautismo, recepción del nombre sacerdotal, y una presentación de ofrendas espirituales. Esta sección litúrgica también incluye una larga serie de invocaciones, cada una comenzando con las palabras Sagrado eres tú, dirigida a los miembros del mundo celestial. Lo que es de especial interés aquí es que la mayoría de los nombres de estos seres divinos, son nombres que aparecen en varios textos gnósticos como el libro secreto de Juan y otros tratados asociados con el gnosticismo setiano. Estos nombres incluyen a Barbelo, Armocel, Orodiael, Dabeite, Elelet, y otros. 3:18-27, una segunda serie de revelaciones transporta a Melquisedec hacia el futuro, de nuevo centrándose en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero esta vez, si nuestra reconstrucción del texto fragmentado es correcta, Melquisedec da a entender que el triunfo espiritual del Cristo sobre sus enemigos será el del propio Melquisedec. Este tratado así presenta un número de rasgos retadores de especial interés para los historiadores de las religiones. Es en sí mismo una mezcla de tradiciones con el sello judío, cristiano y gnóstico. Su presentación de la figura de Melquisedec es un caso a destacar. Él no es solo el antiguo sacerdote del Dios más alto conocido por nosotros en la Biblia, también regresa como un escatológico alto sacerdote y guerrero sagrado. Variado material apocalíptico judío como los fragmentos de Melquisedec en los rollos de Qumrán y Enoch aportan considerable luz en esta cuestión. En este tratado, la aparición de Melquisedec al final de los tiempos está igualada a la carrera de Jesucristo. Su encarnación, muerte y resurrección. En otras palabras, Jesucristo es Melquisedec. Semejante idea puede ser entendida enraizada en una interpretación de la carta a los Hebreos 7:3. Además, la idea de que Melquisedec es el Hijo de Dios idéntico a Jesucristo, tomó valor en algunos círculos del cristianismo primitivo, particularmente en Egipto. ¿Se puede determinar algo acerca de la comunidad religiosa para la cual fue compuesto este tratado? El arzobispo del siglo IV en Salamis, Chipre, San Epifanio, nos da cuenta de una secta cristiana cuyos miembros se refieren a sí mismos como melquisedecianos. Una comparación del relato de Epifanio con ese tratado revela muchos puntos en común que sugieren que este último pudo haber sido originado en un grupo de melquisedecianos, aspectos como la glorificación de Melquisedec y una cristología que insiste en la verdadera humanidad de Cristo. Pero ¿cuáles son los planteamientos gnósticos claramente discernibles en el texto? Estos incluyen los nombres divinos de la mitología gnóstica anteriormente mencionados, un fragmento del mito teogónico, una interpretación gnóstica de la historia del paraíso, y una referencia a los hijos de Set. Una posible explicación de estos planteamientos es que en la temprana forma del texto, se ha introducido un proceso de edición gnóstica. El último redactor era un gnóstico que identificó a Melquisedec Cristo con el Salvador gnóstico Set e introdujo en el texto varios aspectos gnósticos que ahora han sido encontrados en él. La forma final de Melquisedec es pues un producto del gnosticismo setiano. Otras explicaciones son, desde luego, posibles. El tratado Melquisedec fue escrito originalmente en griego, probablemente en Egipto. Podría estar fechado en el siglo III, aunque quizá fuera anterior, o posterior. Y continuando con el estudio de tan importante asunto, hemos creído conveniente también incluir un fragmento del libro Hombres, Bestias y Dioses, de Ferdinando Sendowski, que trata el tema con exactitud inusitada. Parte V. El misterio de los misterios del Rey del Mundo. Capítulo X. Vi el reino subterráneo de Teneos. Murmuró mi guía mongol un día que atravesábamos el llano cerca de Tsaganluk. De Teneos. Y se dejó resbalar desde lo alto de su camello, que se tumbó sin que nadie se lo ordenase.
Euno mongol se tapó con las manos la cara en actitud de orar y comenzó a repetir la frase. Om Mani Padme Hum. Los otros mongoles detuvieron también sus camellos y se pusieron a rezar. ¿Qué sucede? Pensé yo, mirando en torno mío la hierba verde pálido que se extendía por el horizonte hasta un cielo sin nubes iluminado por los últimos rayos soñadores del sol poniente. Los mongoles rezaron durante un momento, cuchichearon entre ellos y después de apretar las cinchas de los camellos reanudaron la marcha. ¿No habéis visto? Me preguntó el mongol cómo nuestros camellos movían las orejas espantados, cómo los caballos en la llanura quedaban inmóviles y atentos, y cómo los carneros y el ganado se echaban en el suelo. ¿No observasteis que los pájaros dejaron de volar, las marmotas de correr y los perros de ladrar? El aire vibraba dulcemente y traía de lejos la música de una canción que penetraba hasta el corazón de los hombres, de las bestias y de las aves. La tierra y el cielo contenían el aliento. El viento cesaba de soplar. El sol detenía su carrera. En un momento como aquel, el lobo que se aproxima a hurtadillas a los carneros hace alto en su marcha solapada. El rebaño de antílopes amedrentado, retiene su ímpetu peculiar. El cuchillo del pastor, dispuesto a degollar al carnero, se le cae de las manos. El armiño rapaz cesa de arrastrarse detrás de la confiada perdiz salga. Todos los seres vivos, transidos de miedo, involuntariamente sienten la necesidad de orar, aguardando su destino. Esto era lo que entonces ocurría, lo que sucede siempre que el rey del mundo, en su palacio subterráneo, reza inquiriendo el porvenir de los pueblos de la tierra. Así habló el mongol, pastor simple e inculto. Mongolia, con sus montañas peladas y terribles, sus llanuras ilimitadas cubiertas de los huesos esparcidos de los antepasados, ha dado origen al misterio. Este misterio, su pueblo, aterrado por las pasiones tormentosas de la naturaleza o adormecido por la paz de la muerte, lo siente en su plena magnitud, y los lamas, rojos y amarillos, lo perpetúan y poetizan. Los pontífices de Urga y Lhasa guardan su ciencia y su posesión. Ha sido durante mi viaje a Asia Central cuando he conocido por primera vez el misterio de los misterios, pues no puedo llamarlo de otra manera. Al principio no le concedí mucha atención, pero comprendí después su importancia al analizar y comparar ciertos testimonios esporádicos y frecuentemente sujetos a controversia. Los ancianos de la ribera de la Nil me refirieron una antigua leyenda, según la cual una tribu mongola, intentando huir de las exigencias de Genghis Khan, se ocultó en una comarca subterránea. Más tarde, un soyoto de los alrededores del lago Nogankul me mostró, así que se disipó una nube de humo, la puerta que sirve de entrada al reino de Agarthy. Antaño penetró por esa puerta en el reino un cazador, y a su vuelta empezó a contar lo que había visto. Los lamas le cortaron la lengua para impedirle hablar de los misterios. Ya viejo, volvió a la entrada de la caverna y desapareció en el reino subterráneo cuyo recuerdo tanto encantó y regocijó su corazón de nómada. Obtuve informes más detallados de los labios de Lutut Tugelil Yamsrab de Naramban Chikure. Este me narró la historia de la llegada del poderoso rey del mundo a su salida del reino subterráneo, su aparición, sus milagros y profecías, y entonces solamente empecé a comprender que en esta leyenda, esta hipnosis, esta visión colectiva, de cualquier modo como se le interprete, se encierra más de un misterio, una fuerza real y soberana, capaz de influir en el curso de la vida política de Asia. A partir de ese momento, comencé mis investigaciones. El lama Helon, favorito del príncipe Chultun Beili, y el príncipe mismo, me hicieron la descripción del reino subterráneo. En el mundo, dijo el Helon, todo se halla constantemente en estado de transición y de cambio. Los pueblos, las religiones, las leyes y las costumbres. Cuántos grandes imperios y brillantes constituciones han perecido. Lo único que no cambia nunca es el mal, el instrumento de los espíritus perversos. Hace más de 6000 años, un hombre santo desapareció con toda una tribu en el interior de la tierra y nunca ha reaparecido en la superficie de ella. Muchos hombres, sin embargo, han visitado después ese reino misterioso. Sakyamuni, Nadur, Gegen, Paspa, Baber y otros. Nadie sabe dónde se encuentra situado. Dicen unos que en el Afganistán, otros que en la India. Todos los miembros de esta religión están protegidos contra el mal, y el crimen no existe en el interior de sus fronteras. La ciencia se ha desarrollado en la tranquilidad y nadie vive amenazado de destrucción. El pueblo subterráneo ha llegado al colmo de la sabiduría. Ahora es un gran reino que cuenta con millones de súbditos regidos por el rey del mundo. Este conoce todas las fuerzas de la naturaleza, lee en todas las almas humanas y en el gran libro del destino. Invisible, reina sobre 800 millones de hombres, que están dispuestos a ejecutar sus órdenes.
El príncipe Chultun Bailey agregó. Este reino es Agarthy y se extiende a través de todos los accesos subterráneos del mundo entero. He oído a un sabio lama decir al Bodohan que todas las